Bueno, Cuba, bajo grandes apagones, ha anunciado hoy nuevas medidas para viajeros. De hecho, fue el tema que tocaron en la mesa redonda de hoy, o como diría Eddie Calderón, que en paz descanse, la mesa retonta. Muchísimas gracias por venir acá a compartir con nosotros. Tenemos a Sergio Comas, que es experto en temas cubanos y que tiene la paciencia de ver la mesa. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, sí, fue bastante densa, pero básicamente, aunque es un tema monótono en el que intervienen varios ministerios, lo que han hecho es reactualizar una serie de normas que tienen que ver con el tráfico por aduana de bienes y servicios, de medicinas, de tabaco, de obras de arte y de equipos de importación temporal como los que se traen a la feria, los que traen los científicos, los anaqueles, todo lo que entra y sale del país. Y esto ocurre en un momento en que el movimiento migratorio en Cuba es muy activo. Todos lo sabemos, que han entrado casi 50.000 cubanos en tan poco tiempo en frontera. Tremendo. Y el gobierno ha facilitado indirectamente a través de sus relaciones con gobiernos locales de los países de América Latina que están en sintonía con Cuba. Ahora mismo la Embajada de Perú acaba de comunicarle a la gente en La Habana, a los ciudadanos que han hecho consultas constantes, que la Cancillería de Perú está analizando dar una excepción de visado a petición de los cubanos por la queja de que Panamá acababa de implementar una visa. Todos los $50. Sí, entonces eso te dice de la presión. Imagínate tú, las personas en La Habana haciendo consultas en la Cancillería del Perú y pidiéndole que le pregunten a su gobierno si ellos pueden hacer un tránsito de apenas 24 horas por su país. Porque también es un negocio. Es un negocio muy grande, pero básicamente es una crisis que el gobierno está tratando de atajar de una manera muy solapada. Por ejemplo, a eso se refieren todas estas asambleas provinciales del partido, que si tú te fijas en los invitados es la plana mayor, está Polanco, que dirige el departamento ideológico, está Ojeda, está el propio Díaz Canel, se va Machado Ventura, que está retirado, estuvo invitado en esta de Matanza, y acaban de elegir hoy a Suseli Morfa, la llamada cómicamente por el pueblo cubano, la psicóloga millonaria, la que le dijo a Vallejo. Sí, la que estuvo en la Cumbre de las Américas en Panamá en el 16. Sí, esta muchacha es ahora la secretaria del partido de Matanza. Y uno, si tú te tomas el trabajo de leer por arriba el informe del partido de Matanza, es una catástrofe económica y social. Social en el sentido de que el partido está preocupado porque los jóvenes no quieren ingresar al partido. Y tienen hasta una lista de excusas que los muchachos tienen, como decir que no estoy preparado todavía, no estoy muy maduro, es mucha responsabilidad y no ingresan. Un periódico provincial de la parte central de Villa Clara publicó un artículo increíblemente explicando cómo los jóvenes rechazaban entrar al partido y cómo el partido estaba preocupado de que esta era una tendencia. Hay varias preocupaciones, vamos a verlas. A ver, impacto, ¿esto de dónde salió? Fuente Granma. Bueno, son preocupaciones de Granma. Impacto del embargo en la economía, incremento de la subversión político-ideológica. Mira, interesante que diga eso. Estos son los puntos más importantes. ¿Y eso lo pone ahí el propio Granma? Sí. Estos son los puntos más importantes del debate de la Asamblea del Partido en Matanzas hoy. Y uno es precisamente de la catástrofe de la economía. Los factores que inciden en que el pueblo esté insatisfecho con la producción de alimentos que no alcanza, los jóvenes que no quieren ingresar al partido, los problemas que tienen con los cuadros que no tienen preparación para dirigir en los niveles que ellos necesitan, porque ellos necesitan ahora activar los municipios como algo autónomo, pero eso no funciona a cabo. La gente de base sigue esperando las orientaciones. Es una cosa increíble. Y esto del trabajo ideológico con los jóvenes los tiene excesivamente preocupados. De hecho, hoy debuta Díaz Canel en TikTok porque hizo el día 18 de marzo, hubo una reunión de una serie de periodistas de izquierda, yo diría no de izquierda, comunistas del área que ayudan a Cuba en las redes defendiendo la llamada Revolución Cubana, y hay un muchacho muy joven mexicano y otro argentino que asisten ahora a la presidencia en los temas de TikTok. Díaz Canel debutó con unos chistes muy pesados y parece que le han aconsejado que se acerque a la juventud a través del uso de la plataforma más popular que es TikTok, y eso es lo que está haciendo. Ese sería lo único que habría que agradecer a los chinos, ¿no? Que en ese sentido. Bueno, a los chinos no sabemos qué podemos agradecerle, porque precisamente el cuarto seminario teórico entre el Partido Comunista de China y de Cuba se está produciendo en La Habana en estos momentos, y yo quisiera saber, que ya van por el cuarto, si el Partido Comunista de Cuba ha asimilado
algunas de las cosas referentes a administración no están dispuestos ni siquiera a eso. Yo hace poco estaba leyendo la Constitución china, donde ellos dicen cosas muy curiosas, ¿no? Como que son una dictadura democrática, como que es un socialismo con las características chinas, etcétera, que lo que significa es ese sistema híbrido que tiene un poco de capitalismo, o bastante de capitalismo y bastante de comunismo a la misma vez, pero Cuba no quiere abrirse ni siquiera económicamente, no políticamente, económicamente no quiere jugarse. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, a lo que le tienen miedo es precisamente a lo que no han experimentado. Pero si China ha demostrado que puede mantener el control con la economía... Eso que tú dices es interesante y yo pensaba que en esa relación, de alguna manera, esta generación de Díaz-Canel y todos estos cincuentones y sesentones que están dirigiendo Cuba ahora, que son de alguna manera una generación que... Son jóvenes al lado de los otros. Sí, son jóvenes con razón a los que han estado manteniendo la dictadura, pero los chinos tienen mucho que explicar y el seminario se abrió con un saludo y una invitación de Xi Jinping al Partido Comunista Cubano a que intercambie en materia de gobernación y administración. Dos temas interesantes que los chinos manejan muy bien. Hace mucho tiempo hubo una reforma en el Partido Comunista Chino donde ellos controlan el poder, pero en materia de administración hay un laissez-faire, dejan hacer a las empresas, que es lo que tú dices, que los chinos han tenido un éxito en eso. Eso en Cuba no se ha querido hacer. En estos mismos congresos de partido que se están haciendo a nivel provincial, se habla de la empresa estatal cubana como un factor decisivo y que todo el mundo sabe que está estancada y en bancarrota. Oye, aquí estaban hablando, estoy viendo la página de la mesa redonda del día 22, que dice que la Asamblea Nacional del Poder Popular va a discutir en su próxima sección, entre otros proyectos legislativos, el de la Ley de Soberanía Alimentaria. O sea, hablar de soberanía es como un regreso a la autarquía, ¿no? No, pero le están copiando a Maduro, que es de los primeros que habló de este tema. Mientras más hablaba de soberanía alimentaria, más se hundía Venezuela. Porque precisamente a lo que se refieren estas teorías es hacer independiente un país que es de economía abierta. El concepto de economía abierta, que es un concepto económico, es un país que depende mucho de la balanza del comercio exterior. Y Cuba está en esos casos. De hecho, al destruir la industria azucarera ha tenido que importar para cumplir compromisos con otros países. Y eso es una cosa increíble. En un momento, por ejemplo, en que Estados Unidos, que dicen que aprieta tanto Cuba, está autorizando que aumente el tonelaje de comercio con Cuba en cosas importantes como el pollo congelado, y granos, medicina. Claro, tiene que en pagar. Cuba a lo mejor sale mejor ser un pollo congelado que un cederista. Vamos a ir a una pausa. Exportadora. Que aprovechan, bueno, que necesitan ante la carencia de determinados suministros importar determinadas piezas. Estas son imágenes de la mesa redonda de hoy, en algunos casos es para donde se anunciaron algunas regulaciones de aduana nuevas, ¿no? Sergio Comas nos va a explicar. Intervinieron varios ministerios. Mira, es una actualización de una serie de normas que desde la década del 90 no se renovaban. Y ahora yo te decía que Cuba tiene un tránsito migratorio muy fuerte. Sale mucha gente y también sale mucha gente que no se va a quedar. Sale gente que va a comprar cosas para echar a andar un negocio o para sencillamente atraerlos a Cuba y hacer mercado de portal o mercado negro. Entonces, una de las cosas que se ha hecho es que la exportación de dinero tenía un límite de 2.000 pesos cubanos. Ahora se aumentó a 5.000 por la crisis del cambio. ¿Qué es exportación de dinero? ¿Alguien, un familiar que me mande dinero a mí para que yo se lo guarde en un banco? No, se trata americano? del peso cubano. El límite de la moneda libremente convertible es el mismo que hay en muchos países, que es 10.000 dólares. ¿Pero para qué tú exportas peso cubano? Bueno, por muchas razones, hay personas que visitan mucho a Cuba y tienen que pagar derechos aduanales y tienen que pagar una serie de servicios y ayudar a su familia. Hay un mercado que nosotros no conocemos de intercambio. Tú vives en Cuba y quieres sacar pesos cubanos fuera de Cuba. Hasta 5.000 pesos puedes sacar ahora. Para las razones que te digo, para dárselo a otra persona que va para allá. Ajá. El destino es múltiple y no lo sabemos. Eso se puede hacer. Ese es un cambio. El otro cambio es que han actualizado, la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural ha actualizado los conceptos sobre qué cosa es una obra patrimonial o no. Por ejemplo, ahora ellos se han dado cuenta que cosas que ya tienen menos de 50 años de creadas, que pueden ser objetos utilitarios, una cafetera, una guitarra y cosas así, pueden ser exportadas libremente. Ellos van a poner un comisario cultural en la aduana para que esa persona pueda autorizar rápidamente que se agilizar eso. Antes eso era un proceso
increíble que dependía de la Comisión Nacional de Patrimonio y del Ministerio de Cultura. Claro, ellos tienen obras patrimoniales y tienen como siempre una excepción. Si un pintor destaca mucho y está apoyando con murales a la revolución, como el fallecido Rancaño, que murió hace poco, ellos pueden declarar que esa obra es excepcional y que es patrimoniable. Fíjate, y ahí no está vinculado al tiempo de creación, precisamente. La gente del Ministerio de Salud Pública tuvo un ponente también y lo que han hecho es agilizar algo que en Cuba antes estaba a nivel de ministro de Salud Pública, que era, por ejemplo, alguien iba a Cuba a desintoxicarse y traías todas las recetas de todos los psicofármacos que intervienen en la rehabilitación de dependencia de droga. Y eso era un proceso muy enmarañado y ahora sencillamente ellos lo autorizan y han puesto una serie de listas de medicamentos muy fuertes, que son opiáceos generalmente, y que se pueden traer a través de una simple planilla. O sea, ya no es la resolución que va al ministro. O sea, eso demuestra que Cuba tiene un tránsito muy grande de migración de entradas y de salidas. Y por otra parte, la gente del Ministerio de Agricultura les interesa ahora que hay una zafra tan mala de tabaco, que el que vaya, por ejemplo, a una feria de La Habana a Cuba y compra un humidor artístico muy lindo, si lo llena de tabaco torcido sin marca, lo puede sacar solamente presentando el recibo. Antes eso no se podía hacer. Desde luego que eso le va a dar lugar a los que les gusta el tabaco, como a mí, por ejemplo, a sacar grandes cantidades de tabaco torcidos a mano que no tienen marquilla y que se podrían después marcar para vender, porque son de muy buena calidad. La zafra ha sido un desastre desde que está Murillo al frente del tema del tabaco en Cuba, algo que es la entidad Tabacuba, que maneja el cigarro, un cigarro que pareció al Marlboro, que es de una empresa que se llama Brascuba, que es una asociación cubano-brasilera, y tú pudiste ver hace menos de un mes la quema de una gigantesca casa en San Antonio de los Baños de cura de tabaco, una de las más importantes de La Habana. Así que algunos sospecharon, ellos aclararon que no era un atentado. Sí, tuvieron que hacerlo porque precisamente Morillo había entrado en una espiral de impagos con los tabaqueros y algunos vegueros de la zona de Holguín y Santo Espíritu se habían negado a continuar con la zafra. Así que había un descontento, donde quiera que llegue este señor, crea una situación como esta. O sea, esta reunión hoy que han puesto, esperábamos realmente que fuera algo que tuviera un impacto en la inmigración, pero el gobierno está de espalda y no reconoce la noria migratoria esta que está ocurriendo. No, porque es que es un negocio que han montado ellos, claro. Por favor. Pero el problema que yo veo fundamental ahora mismo en Cuba es el problema energético. Sí, tiene una situación energética muy grande y afectada directamente por el mercado mundial, la crisis del petróleo, pero a lo que le están explicando los cubanos es como siempre, no, en esta ocasión... Ellos dicen que, que esto es transitorio, que lo van a resolver... No utilizaron la palabra coyuntura, sino que es transitorio, como bien tú dices, pero tienen fuera de servicio a la termoeléctrica más grande. En unos días lo resuelven. Tienen a la ¿Desde cuándo la tienen fuera de servicio? Desde el 18 de marzo está fuera de servicio. Es la más grande de Cuba, ¿no? Es la más grande de Cuba, que ha tenido un impacto total en el tema energético, y eso ha afectado también el precio del transporte urbano, porque como no hay gasolina y hay unas colas infinitas, los transportistas privados han subido el pago de manera violenta. O sea, que es una crisis que se acumula con muchos factores. Y el tema de los apagones que agrega sal al mal humor ya de tener que pasar tanto trabajo en la vida Tienen una diaria. Situación difícil porque, por ejemplo, el servicio... Esas imágenes son de ahora, sí. Esas imágenes de ellos porque son largas y largas filas. Había un reportaje que en el noticiero de las 10 van a poder ver más detallado sobre todo lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Los medios de transporte, estamos hablando de lo que la gente le dice las pipas, la cisterna o como se dice normalmente, que son los que transportan. Estos combustibles se han tenido que destinar a la transportación de ese mismo ahí está dando la explicación, ¿no? Ese es el reportaje de Rolando Nápoles que lo van a poder ver a las 10 de la noche con imágenes de ahora mismo. Ellos, ¿por qué dan tantas explicaciones con el tema energético y con otras escaseces no? Porque es muy importante, por ejemplo, este apagón energético Cuba afectó a Texas, que es la compañía de telecomunicaciones, y no había mensajes de voz ni de texto disponibles, y no se han podido recuperar todavía. Ellos plantean que algunas de las plantas repetidoras y otras más están fuera de servicio. Tienen una situación difícil con la energía en La Habana, principalmente, que es la capital, y es lo que más les preocupa a ellos. Y por otra parte está este tema donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tiene una pequeña nota en Granma nada más que dice que está al tanto de la compleja situación que tienen una serie de compatriotas que están inmigrando fuera del país y que ellos están observando de cerca esa situación.
pero no tiene solución. Esto se parece a los 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia que no los acaban de liberar, y todos los partes son una nebulosa imprecisa de que acompañan casi a los familiares en sus sentimientos. Bueno, un momento en que habían dicho que habían sido liberados y el propio gobierno cubano tuvo también que decir, de desmentirlo. Lo único que se sabe es que el chofer que los llevaba lo han condenado a cadena perpetua porque realmente es parte del complot que llevó al secuestro de estos pobres médicos cubanos. Es la única noticia fresca que hay de eso. Déjame hacerte una pregunta que se sale del tema de la mesa redonda de hoy, que es que Tesla ha anunciado un teléfono para el 2024 que no va a funcionar con antenas sino con satélites, y dicen ellos que se va a poder ver, se va a poder escuchar y funcionar, porque además se carga con el sol, en cualquier rincón, no solo del planeta, sino ellos dicen en Marte, sabes que están organizando un viaje a Marte, vas a poder hablar con el teléfono. ¿Para Cuba funcionaría o ellos podrían impedir que tú tuvieras ese? Es que los teléfonos de Cuba, los que se importan, están en un rango de transmisión. Yo no soy un técnico, pero sé que el rango en que transmiten esos teléfonos no es el mismo de todos los países. Transmiten en una banda que puede ser controlada por el gobierno, que es la frecuencia del gobierno. Así que me parecería bastante... Ya no haría falta, porque fíjate, la gente está diciendo, bueno, ¿cómo no han podido los rusos cortar el internet en Kiev, sobre todo? Claro, porque le han enviado esos aparatos y los ucranianos quieren recibir la señal, que en Cuba el gobierno no quiere recibir la señal de satélite. Y este señor de Tesla... está trabajando con los satélites, dando una cobertura en Ucrania y los está ayudando. Que eso no se puede hacer en Cuba tal y como se ha hecho en Ucrania, pero un teléfono ya tendrían que ir vigilando qué tipo de teléfono tú tienes. Sería un teléfono que funcionaría sin necesidad de pasar por el Texas. Esto me recuerda el caso de Alan Gross, que eso responde a la pregunta que tú tienes, porque Alan Gross llegó a un pequeño dispositivo que es satelital y se conecta a las sociedades judías con que él trabajaba y fue tratado como un espía. Claro. Pero ya no se necesitaría el equipo porque el teléfono sería el receptor. Para eso hay que tener una nube, que es lo que está haciendo Elon Musk, de satélite a una distancia geoestacionaria, como una red para transmitir. Es impresionante cuando ves un satélite atrás de otro que tienen una red. En eso están trabajando. Ese es el futuro de las comunicaciones y a Cuba le convendría mucho y a la juventud también, lo que yo dudo que haya gente quedándose en Cuba esperando que venga el satélite. Todavía, ¿no? No, la gente lo está buscando fuera. El satélite lo está buscando y el régimen le está sacando billetes. A la vuelta.